los que apoyan la doctrina del choque y en la economía y la destrucción creativa argumentan que tras un periodo duro se viene el auge de la economía, un crecimiento. Ustedes de Chile, en su país, hace unas décadas, ustedes fueron testigos de una política económica muy dura, muy cerca a la doctrina del choque, y ahora algo similar parece en Grecia. ¿Usted se ven algo en común entre los dos países y mientras que han pasado muchos años, ¿quién les ha mostrado esa experiencia? Claro, bueno, a ver, partiendo por Grecia eh, y por otras regiones de Europa, del sur de Europa en especial, ya va un periodo de, si tomamos el 2008 como referencia, casi 8 años, pues llevamos para 9, podemos hablar casi una década de crecimiento económico lento, aumento de la desocupación, caída de los salarios reales y pérdida de beneficios sociales que se habían adquirido en décadas anteriores. Entonces, esta situación de austeridad ha golpeado más fuerte a Grecia que si uno lo compara con Portugal, España, Italia, Irlanda, el más afectado ha sido Grecia. Bueno, en mi país, en Chile, también Chile tuvo políticas de shock después de la caída del gobierno de Salvador Allende con el régimen militar de Augusto Pinochet, el general Pinochet. Hubo políticas de shock en la década de los 70, en que hubo una contracción económica fuerte el año 75, me recuerdo, de menos 15% y un aumento de la desocupación que llegó a 30%. Después hubo otra política de shock, 82-83, una crisis financiera muy seria, que también el Producto Interno Bruto cayó muy fuerte, 16%. La economía eventualmente se recuperó, tomó años, pero se recuperó y volvió a crecer. Y hoy día Chile es un país que tiene un ingreso per cápita de $24.000 y está en la OECD. Pero el país sufrió muchas transformaciones. Vivió periodos largos con desempleo prolongado, que podría ser la situación de Grecia también, que aunque vuelva a crecer la economía, puede quedar un bolsón de desempleo estructural muy fuerte. También Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, un país de muchas contradicciones, porque por un lado creció después de las políticas de shock fueron muy disruptivas, aumentaron la desocupación, cayó la inversión, empeoró la desigualdad, pero después empezó a crecer, liderado mucho por las exportaciones. Pero hoy día Chile es un país con índice de desigualdad alto, el coeficiente de Gini 50%, es un país con segmentación social seria, pero exhibe un ingreso per cápita alto para su nivel regional, está en la OECD y en indicadores financieros buenos. Pero es un proceso que tomó 40 años. Las primeras políticas de shock se hicieron en Chile en 75, con Pinochet. Después hubo una crisis muy fuerte en 82-83. Estamos hablando entre 35 y 40 años que tomó este proceso. Por lo tanto, no es una salida rápida que se produce en las crisis. No tiene que ser exactamente igual de un país a otro. Pero el caso chileno es un caso en que se aplicó políticas de shock que fueron muy costosas en desempleo, en distribución del ingreso, y también hubo una política muy neoliberal de achicamiento del Estado en su rol redistributivo, del Estado de bienestar latinoamericano, el Estado desarrollista. Todo eso, las políticas trataron de minar eso, de eliminar. Y el modelo fue un modelo de exportación, de explotar el sector servicios, cobre, y como fuente de crecimiento. También ha habido una desindustrialización muy seria en Chile. El sector manufacturero es solamente 10% del Producto Interno Bruto. El promedio de economía emergente es 16%. Entonces,
estas políticas de shock tienen costos y costos de largo plazo que hay que considerarlos y que pueden dar una indicación para Grecia en la definición de su estrategia de desarrollo, pero veo más a Grecia muy pegada en la fase de la austeridad, con resultados socialmente negativos. En su último libro, titulado Global Capitalism in Disarray, usted argumenta sobre el estancamiento y la fragilidad de la economía en Europa, y usted también tiene referencias sobre Grecia como resultado de las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo. ¿Por qué esas instituciones insisten en esa política de la austeridad, argumentando que no hay alternativa? ¿Y cuál sería, según su punto de vista, la alternativa? Bueno, las políticas es interesante porque el Fondo Monetario Internacional, cuando sucedió la crisis en subprime, 2008, 2007, 2008 en realidad, le recomendó a los países que tuvieran espacio fiscal, expandir su economía, es decir, no hacer austeridad a los países capitalistas desarrollados, a Estados Unidos, a Inglaterra y países emergentes que tuvieran un poco de espacio de poder hacer una política keynesiana, no se llamó necesariamente keynesiana, pero era una política keynesiana de expansión económica. Pero en 2010 el G20 decidió ponerle un freno y dijo que era importante cuidar el equilibrio presupuestario y que no creciera la deuda pública. Y se siguió con esas políticas. Ahora, yo llamaría los eslabones más débiles en Europa, la periferia europea, Grecia, España, Portugal, Irlanda, quizá Italia, se les aplicó políticas más duras, más restrictivas, más de austeridad y particularmente dura en el caso de Grecia. Ahí yo creo que se puso como prioridad defender los intereses de los bancos que habían prestado a estos países y forzar a los países que generaran un superávit de recursos para poder seguir sirviendo la deuda. Yo creo que estas políticas no han resultado, particularmente en un país como Grecia, que no se recupera y que tiene una caída respecto al nivel antes de la crisis de 27-28%, con una tasa de desocupación sobre 25%, 27% entiendo actualmente, y por lo que he visto los números y conversado, hay una emigración griega importante de profesionales, gente joven, incluso de empresas que se están yendo de Grecia. Entonces, eso no se puede considerar una situación de éxito porque compromete el desarrollo de mediano plazo de los países. Si se van las inversiones, si se va el capital humano, se va la gente, el país le hace más difícil recuperarse. Entonces, yo creo que las instituciones, la Troika, las instituciones multilaterales, tienen que evaluar eso, tienen que evaluar en qué medida la prioridad debe ser que un país sirva su deuda versus que termine económicamente empobrecido, y no solo en el corto plazo, sino que comprometiendo su desarrollo de largo plazo. Ya son 8 años, vamos para 9, estamos acercándonos a una década de austeridad. Eso, yo estoy haciendo un poco de investigación comparando con la Gran Depresión de los años 30 y se parece mucho. Si comparan 1929 con 1939, donde empieza la recuperación, pero la recuperación en Estados Unidos, en Inglaterra, la Gran Depresión de los 30, en Alemania, vino por la guerra. Entonces, es muy difícil someter una economía a una década de austeridad. Ahora, yo acabo de estar en España antes de venir a Atenas, en Madrid, y España ha recuperado en los últimos 2 años un cierto crecimiento económico, pero que está empezando a aflojar de nuevo. Está el positivo, no negativo, pero y a ellos le ayuda mucho también, quizá como a Grecia, el turismo y el hecho de que sea un país tranquilo, rodeado de una zona complicada, del norte de África sobre todo. Pero bueno, estas políticas de austeridad es mucho tiempo, entonces yo creo que
que el FMI, que el Banco Central Europeo debieran evaluar en qué medida son razonables las políticas que le están imponiendo a un país como Grecia. ¿Qué significa este capitalismo en disarray que usted describa para los derechos democráticos? ¿Estamos en peligro de perder ciertos derechos democráticos que hasta ahora considerábamos como dados? Bueno, en el libro se indican tres megatendencias del capitalismo global actual o contradicciones también, que es la tendencia a la austeridad, al estancamiento económico y la austeridad, crecimiento lento o contracción económica, desempleo, baja inversión, fragilidad financiera en los mercados de vivienda, propiedad y un poco financieros, y el aumento muy fuerte de la desigualdad de ingresos y de riqueza. Entonces esas tres cosas, estancamiento económico, inestabilidad financiera y desigualdad, están minando las bases de un sistema económico sano y afectando un poco la democracia, porque una de las cosas que se ha visto en este periodo, no solo de austeridad, periodo de austeridad, sino que de la globalización, como la entendemos ahora, es que las élites económicas tienen una influencia desmedida en la democracia, por su capacidad de movilizar recursos y afectar al ente político, su control de los medios de comunicación y una cierta falta de participación de la población en las decisiones públicas, que la ve muy distante. Entonces ya la globalización y un poco el neoliberalismo han debilitado la democracia tradicional por la captura de las élites sobre la democracia y por la falta de participación social. Ahora, una amenaza más fuerte viene, yo le veo, por lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que por ejemplo, prohibir la entrada de extranjeros, o que puede llevar eventualmente a la pérdida de derechos civiles en una democracia, ¿no es cierto? No dejan entrar extranjeros o empiezan a expulsar masivamente extranjeros. Eso se vio en la década de los 30, ¿no es cierto?, con la xenofobia, digamos, y el surgimiento de los movimientos neonazis o fascistas en Europa, ¿no? Todavía queda mucho por desarrollarse en Estados Unidos, pero es un shock muy fuerte. Eso ya sería, en una democracia establecida, consolidada con derechos, ya sería muy complicado. Entonces yo veo el tratar de revertir, por ejemplo, el proceso migratorio, una amenaza potencial a la democracia, en el sentido de los derechos civiles. Pero esta tendencia venía perdón, desde antes, con la captura de las élites económicas del sistema democrático en muchos países y la falta de participación social. Pero ahora podemos entrar en una fase en algunos países, no necesariamente en todos, más aguda, pero queda por verse. Es una coyuntura bien peligrosa la que estamos viviendo, creo yo. Este año se cumplan 150 años de la primera publicación del Capital del Carlo Marx y 100 años de la Revolución Soviética. ¿Qué tan cerca estamos ahora de una nueva revolución octobriana? ¿Y cuáles serían sus características? ¿Cómo se puede hacer una revolución global? Esa es una buena pregunta. La historia nunca se repite exactamente, entonces es difícil pensar que puede haber una revolución de octubre del siglo XXI, bolchevique, pero uno nunca sabe porque está viendo cosas que uno pensaba que no han sucedido y que están sucediendo. Entonces hay que estar abierto a que pueden pasar muchas cosas. Yo quería te interrumpo porque en su última edición, una de las últimas ediciones, Economist ha dicho que los nuevos bolcheviques son los nacionalistas que vemos en América, en Europa. Bueno, puede haber un bolchevismo de derecha, si uno le pudiera ocupar eso, nacionalista. Puede ser. Puede que la revolución de ahora sea una revolución
nacionalista, nacional populista, ¿no es cierto? Antiglobalización, anti-extranjero, antiglobalización económica, anti-extranjero, xenófoba y de restricción de derechos democráticos, que sería bastante trágico, ¿no es cierto? Porque ya el mundo vivió eso en la década, parte de los 20 y sobre todo en los 30, y vimos a lo que condujo, guerra mundial y desorganización económica y social, política de países del mundo. Ojalá que no estemos en la puerta de una cosa parecida, pero las tendencias son preocupantes. Ahora, si puede haber una revolución que vaya en la otra dirección, de ampliación de los espacios democráticos, de mayor igualdad económica, de mantener un mundo globalmente integrado, tolerante, hoy día puede ser progresista eso, defender una globalización progresista versus la antiglobalización nacionalista, ¿no es cierto? Que mantenga las fronteras abiertas entre países, que mantenga un grado de solidaridad internacional, que permita la movilidad de gente, que permita la movilidad de los bienes y del capital también, pero que garantice un cierto grado de seguridad económica a la población. Yo creo que la amenaza antiglobalización de la derecha nacionalista es porque ellos han visto que lo que está importándole más a la gente o afectando a la gente en el sentido de inseguridad, que no pueden conseguir empleo, que le están cortando los beneficios sociales, que le llegan los extranjeros y según ellos, o lo que se hace en la propaganda, le quitan los trabajos, que se instalan en sus barrios con otras costumbres, otros hábitos, otro lenguaje. Entonces se está explotando esa inseguridad para ofrecer una salida de desglobalizar el mundo, de restringir la migración, de restringir el movimiento de bienes, restringir el movimiento de los capitales también. Entonces, yo creo que un programa alternativo podría ser defender una integración asegurando un grado mayor de estabilidad social, una cierta redistribución de ingresos en los países, volver a crecer, fin a la austeridad. Yo creo que es fundamental que las economías vuelvan a crecer y abandonar la chaqueta de fuerza de la austeridad, porque si no, la gente no ve futuro. Si la gente no ve futuro, es más caldo de cultivo de opciones extremas. Y una década de austeridad es suficiente y debe haber, yo espero que los líderes europeos puedan tener la lucidez de decir, bueno, ya no es tan necesario que los bancos recuperen cada euro que prestaron, tal vez tienen que hacer una pérdida, pero dejar que las economías vuelvan a liberar esos recursos para que vuelvan a crecer, vuelvan a crear empleo y vuelvan a estabilizar sus sociedades. Si no, las sociedades se van a transformar en caldo de cultivo de estas ofertas que le van a arreglar los problemas cerrando los países, cerrando la llegada de extranjeros, cerrando el movimiento de bienes y también cerrando los espacios democráticos. Sí, es una coyuntura bien compleja. Claro, los 100 años de la Revolución de Octubre, lamentablemente lo estamos viendo como un giro en la otra dirección, digamos. Es una coyuntura difícil. Ahora, sobre los 250 años del Capital de Marx, del Capital. Claro, él hizo un análisis de que el sistema capitalista evolucionaba por crisis y de que el capital era el factor más móvil comparado con el trabajo y obviamente la tierra, los tres factores productivos de Marx y de la economía clásica. Entonces decía que el sistema recreaba nuevos espacios de acumulación de capital y se iba desarrollando incesantemente a través de crisis. Y bueno, ha resultado bastante premonitorio. Quizás la forma específica de la crisis de ahora es distinta de mediados fines del siglo XIX. Pero vemos de que el sistema
tiene crisis, porque la última grande fue 2008-2009 y sus secuelas, tuvo la gran crisis de los años 30 y múltiples crisis a nivel nacional. Entonces, esa característica del sistema capitalista global y nacional de ser propenso a crisis, lo hemos observado. En ese sentido tenía razón. También decía que la movilidad del capital era incesante para crear nuevos mercados. Lo que está haciendo Trump es tratar de reducir la movilidad del capital, entonces va un poco contra la historia. Cerrar la migración también va contra la historia en un mundo con menores costos de transporte y mayor información, que la gente decide vivir en otras partes y a trabajar en otras partes y se va. Entonces yo encuentro que es un movimiento el que hay ahora liderado por lo de Trump y Brexit, un poco contrahistórico. Contrahistórico. Tratar de volver al Estado Nacional, cerrar las fronteras, cortar la globalización como solución, entre comillas, de la crisis actual, que es una crisis de empleo, que es una crisis de falta de crecimiento, que es una crisis de desigualdad, que es una crisis de inestabilidad financiera. Es un poco lo que se trata de desarrollar ahí en el libro. Entonces, es interesante, estamos viviendo tiempos interesantes y también un poco dramáticos, pero se necesita liderazgo para poder reencauzar